A continuación, se presentan los conceptos principales correspondientes al trayecto 2, datos convergentes. En este espacio vamos a abordar los datos e información, el ciclo de procesamiento de datos y los datos convergentes o la aplicación de los datos. Frente a datos e información, vamos a definir qué son los datos, qué tipos de datos existen y la diferencia clara entre datos e información. Para definir qué son los datos, traemos esta frase de TICBIT que dice: los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o situaciones. Los datos en la era digital se producen de forma masiva y requieren ser procesados o analizados a través de mecanismos tecnológicos. Básicamente, esto quiere decir que los datos son el combustible de las economías digitales. Ahora, ¿qué tipo de datos existen? Particularmente, podemos hablar de tres tipos de datos. En primer lugar, los datos estructurados, que son datos que tienen perfectamente definida su longitud, tamaño, formato y que se almacenan en hojas de cálculo o bases de datos. Entre estos tipos de datos tenemos el nombre, un número de teléfono, un código postal, un nombre o código de país, un documento de identificación, valores monetarios, direcciones de correo electrónico, bueno, entre muchos otros. En segundo lugar tenemos los datos no estructurados y son unos datos que no tienen un formato específico ni de fácil lectura e interpretación y cuentan con una manipulación mucho más compleja. Entonces aquí tenemos fotografías o imágenes, archivos de video, archivos de audio, documentos complejos relacionados en diversos programas, publicaciones en medios o redes sociales, mensajes de correo electrónico e incluso registros de llamadas telefónicas. Y finalmente tenemos el tercer tipo de datos, que son los datos semiestructurados y que son datos que, aunque no tienen una estructura estrictamente definida, están organizados a través del uso de metadatos o lenguajes de programación que permiten una lectura de su contenido. En este caso tenemos los archivos delimitados por coma, los .csv, los archivos de texto que podemos realizar en un procesador como el bloc de notas de Windows, archivos HTML que corresponden a las páginas web, archivos XML que son archivos de metainformación también para Internet e incluso las hojas de cálculo desarrolladas en Excel o en algún programa de procesamiento de datos. Entonces, este corresponde a estos datos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre datos e información? Bueno, vamos a verlo a través de dos imágenes. La primera, tenemos esta imagen donde vemos un carro totalmente desarmado en cada uno de sus componentes. Esto podríamos decir que son datos como tal. Tenemos muchos datos, pero no tenemos información. Cuando convertimos esos datos en información de valor, pues tenemos un producto. Entonces es como los datos, que es esta enorme cantidad de componentes, se vuelven en un automóvil. Entonces esta es la diferenciación entre uno y otro. O sea, yo puedo tener muchos datos, pero si no sé convertirlos en algo útil o algo de valor, pues realmente nunca tendré información. En segundo lugar, tenemos el ciclo de procesamiento de datos, que consta de 6 procesos. Vamos a ver en general este esquema del procesamiento de datos de estos 6 pasos, que son el origen, la entrada, el procesamiento, la salida, la distribución y transversalmente el almacenamiento de datos. Como origen de datos tenemos todas las fuentes de las que obtenemos los datos que vamos a utilizar en nuestros diversos procesos, en nuestros diversos proyectos. En primer lugar tenemos las bases de datos, que pueden ser físicas o digitales. Físicas, por ejemplo, puede ser una lista de asistencia a un evento. Digital puede ser una base de datos de correos electrónicos de nuestros clientes. En segundo lugar tenemos formularios de contacto, como los que, por ejemplo, diligenciamos al momento de solicitar una inscripción a un club, de solicitar una tarjeta de crédito, de solicitar algún tipo de producto, o los que encontramos en diversas páginas web, como solicitud de información, cuando queremos adquirir algún producto, bueno, diversas formas. En tercer lugar tenemos la observación, que es el registro, por ejemplo, de cuántas personas entran o permanecen dentro de un centro comercial. Luego tenemos la investigación o documentación de acciones o actividades, el registro automatizado de eventos, por ejemplo, cuántas personas cruzan un torniquete presentando una tarjeta,
o la consulta en fuentes especializadas, que ya es como la recabación de información en fuentes externas a nuestra propiedad. En segundo lugar, tenemos la entrada de datos y es como desde esas fuentes nosotros leemos los datos para vincularlos a nuestro proyecto. Entonces tenemos para las bases de datos físicas y digitales, puede ser la consulta o transcripción. Para los formularios de contacto, el envío, que es precisamente cuando yo voy y doy clic en enviar. Para la observación tenemos el registro, que puede ser en un medio físico o digital. Para la investigación o documentación, el resultado precisamente de ese proceso. Para el registro automatizado de eventos, el envío de cada registro como tal. Y finalmente para la consulta en fuentes especializadas, pues el registro o el resultado de esa consulta que se realizó. Ahora, para que estos datos sean considerados dentro de la entrada de datos, tienen que regirse a través de un código común o ciertas reglas, que puede, entre otros aspectos, incluir que estén completos, que sean coherentes con los datos que se necesiten, que estén en orden, que tengan un valor definido, que estén bajo un principio de integridad, es decir, que estén prácticamente cumpliendo las reglas anteriores, que estén completos, que sirvan, que tengan alguna importancia o finalmente que tengan alguna relevancia para el proceso investigativo, para el proceso de desarrollo en el que me encuentro. Ahora, el tercer paso, el procesamiento de datos, es cuando nosotros tratamos esos datos de modo que se conviertan en información útil y significativa, como podemos ver en este momento. Entonces, en primer lugar, esos datos pasan por una etapa de organización, donde se toman todos los datos disponibles y se organizan bajo los criterios necesarios. En segundo lugar, la discriminación es donde tomamos realmente los datos que nos sirven y que cumplen con los parámetros que se requieren. En tercer lugar, tenemos el análisis, que es cuando tomamos los datos que ya están previamente discriminados y los vemos dentro de un contexto. En cuarto lugar, la intervención es donde ajustamos esos datos a lo que necesitamos o los convertimos en un insumo de valor. Y finalmente la transformación, que es cuando tomamos ese insumo de valor y lo convertimos en, por ejemplo, en el desarrollo de un producto. Entonces, en este caso podríamos hablar de organización. Podemos tomar la base de datos de todos los asistentes a un evento. En segundo lugar, en discriminación, decimos, bueno, vamos a desarrollar un producto, pero nuestro producto está desarrollado para personas que tengan cierto rango de edad, por ejemplo, de 25 a 40 años. Entonces, en discriminación, pues, eliminaríamos todos los datos correspondientes a las personas menores de 25, mayores de 40. Ahora el análisis, donde vemos el factor común que tengan estas personas. La intervención es donde decimos, por ejemplo, desarrollamos un producto de acuerdo con lo que las personas dijeron. Y la transformación es cuando ese producto se vuelve una realidad y se empiezan, bueno, todos los procesos de pruebas, de testeo, para ver si realmente funciona de acuerdo con los datos obtenidos. Luego tenemos la salida de datos y es cuando esa información la procesamos o la recopilamos para presentarla de acuerdo al uso que se vaya a dar, que una de las principales es el uso de gráficas, como vemos en este momento. Finalmente tenemos la distribución y es cómo vamos a entregar esos datos al usuario final. Entonces aquí tenemos tres casos. El primero son los reportes de negocios. El segundo, los dashboards o los paneles de control. Y en tercer lugar tenemos los datos estadísticos, como el caso de la bolsa, que muestra en tiempo real la transformación de grandes cantidades de datos. Finalmente tenemos el proceso transversal de almacenamiento de datos, que puede ser en diversos formatos como memorias, USB, formatos de disco óptico, servidores, discos extraíbles e incluso el almacenamiento de datos en la nube. Lo importante es que ese almacenamiento de datos nos dé la seguridad de contar con los datos en tiempo real o en el momento en el que se requiera y que estén respaldados por ciertos procesos de seguridad. Finalmente, vamos a hablar acerca de los datos convergentes y su aplicación. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el Big Data, los datos abiertos, la inteligencia artificial y la inteligencia de negocio. Big Data. El Big Data como tal es un término que describe inmensas cantidades de datos, sean estructurados, no estructurados o semiestructurados, y que tienen un inmenso potencial de ser convertidos en información de valor. Pero para hablar de Big Data tenemos que hablar de un dato adicional y son los datos oscuros, que son esos datos que las personas tienen, pero que por distintas razones como su complejidad, costo
o riesgo de adquisición no son capturados, almacenados o no generan un valor o el valor que requeriría una empresa. En este caso, un tipo de datos oscuro sería, por ejemplo, cuando una persona va a comprar una prenda, el saber cuántas prendas se midió antes de decidirse por una prenda en específico o cuántos títulos revisó una persona antes de decidirse por comprar un libro, de comprar una película, por asistir a cine. Entonces son esos datos que son de difícil captura, pero que funcionarían bastante bien para llevar el análisis de consumo de las diversas personas. Ahora, frente al hablar de Big Data, se tienen 7 Bs del Big Data. Entonces, en primer lugar, hablamos de volumen y pues básicamente tiene que ver exactamente con lo que es el Big Data y es la cantidad de datos que se generan y almacenan para que puedan ser transformados y procesados y obviamente aprovechados. En segundo lugar tenemos la velocidad, que está asociado con la rapidez con que se crean, almacenan y procesan los datos en tiempo real. En tercer lugar, tenemos la variedad. Y al hablar de variedad, tenemos que tener en cuenta que en la actualidad son muchísimas las fuentes de información que están utilizando las empresas o los proyectos para adquirir todos esos datos, que pueden ser formatos físicos, formatos digitales, directos, indirectos, de interacción directa del usuario con una plataforma o sencillamente al activar un sensor. Entonces son múltiples las fuentes de información que utiliza el Big Data. En cuarto lugar, tenemos la veracidad. Y la veracidad se refiere a que las fuentes y todas las formas de adquisición de esos datos sean confiables y permitan registrar todos esos datos con la mayor realidad o con el mayor principio de realidad posible. En quinto lugar, tenemos la viabilidad, que es la capacidad de utilizar todos esos datos adquiridos para manejarse como tal, o sea que si yo adquiero una gran cantidad de datos, realmente tenga la posibilidad de utilizar esos datos para algo. En sexto lugar, tenemos la visualización y que es la forma como podemos ver, valga la redundancia, todos esos datos para poder encontrar patrones, para encontrar tendencias, para saber qué o cómo puedo yo utilizar esos datos para convertirlos en información de valor. Y finalmente, es precisamente este atributo, que toda esa información que yo haya obtenido realmente me sirva para algo en la posibilidad de desarrollar un producto, desarrollar un servicio, de mejorar alguna infraestructura, ¿sí? Entonces yo pueda aprovechar toda esa información que me da tener esa gran cantidad de datos para desarrollar un producto que realmente aporte algo a mi empresa o a mi usuario. Ahora, un ejemplo de la aplicación del Big Data es la plataforma de servicio de streaming de video y televisión, Netflix. ¿Qué información captura Netflix? Entonces, en primer lugar, Netflix captura información acerca de las búsquedas de los usuarios, de los dispositivos que tiene conectados, de los horarios en que las personas están consumiendo, del tiempo exacto que consumen, del contenido consumido, de la permanencia frente al dispositivo, las valoraciones que las personas dan a todas las series y programas que tienen allí y las preferencias comunes entre los diversos usuarios. ¿Y para qué utiliza esos datos? Pues particularmente para hipersegmentar, es decir, que pueda llegar a ofrecer una experiencia significativa para diferentes nichos y pueda entrar a desarrollar series específicas, pueda entrar a realizar recomendaciones personalizadas de acuerdo a los horarios y a las formas de consumo que tenga cada persona, puede entrar a priorizar la experiencia de cada usuario, por un lado, mostrándole el contenido que es de su interés y de otra forma, entendiendo cómo son sus hábitos de consumo para llegar al punto de sugerirle en qué momento puede o quiere seguir conectado y a identificar claves de éxito y tendencias para llegar a desarrollar series. Por ejemplo, el tema de series como Narcos, que aprovechó una tendencia para desarrollar una línea histórica que ha tenido bastante éxito dentro de la plataforma. Y es así como las series personalizadas de Netflix como Black Mirror y Stranger Things han tenido esa particularidad y ese éxito porque aprovechan el uso del Big Data para crear productos
acorde a las necesidades y a las expectativas que tienen los usuarios de la plataforma. Ahora, otro ejemplo del uso del Big Data es la plataforma Google Trends. Esta herramienta utiliza datos que son generados en tiempo real, además de todo la información almacenada, que permite medir el comportamiento de búsqueda del consumidor en tiempo real y es muy utilizado para definir esos hábitos de consumo, al menos lo que refiere a búsquedas en Google, para poder desarrollar procesos de pauta y otros relacionados. Ahora, otra de las aplicaciones de los datos convergentes es el Open Data o los datos abiertos. Los datos abiertos son publicados en formatos legibles por máquinas que están disponibles públicamente bajo una licencia abierta que asegura que puedan ser utilizados, reutilizados o distribuidos libremente por cualquier persona para cualquier propósito legal. Esta es la definición de datos abiertos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia. Ahora, ¿para qué sirven estos datos abiertos? Para ofrecer una información transparente y que permita tener un control democrático, para facilitar la participación de las personas en lo que es el desarrollo de proyectos que puedan utilizar estos datos, para autoempoderar tanto a las ciudades como a los países o a todas las áreas que impliquen este uso de datos abiertos, para mejorar la creación de productos y servicios, para desarrollar procesos de innovación, para mejorar la eficacia en los servicios ofrecidos por el gobierno, para medir el impacto de políticas públicas principalmente y para adquirir nuevos conocimientos a partir de fuentes de datos combinadas y patrones de grandes volúmenes de datos. ¿Quién está haciendo uso de los datos abiertos? Por ejemplo, la empresa T4 Media, que es una empresa de publicidad en el Reino Unido, utiliza datos abiertos para identificar cuáles son los mejores espacios de publicidad exterior, ¿sí? Y determinar los mejores lugares para su ubicación. Esto ofrece una información de más de 3.200 millones de viajes diarios que se realizan en las principales ciudades del país. Esto les permite ubicar en gasolineras, entradas a tiendas, entradas a transporte público de publicidad enfocada en las personas que están consumiendo dichos recursos. Entonces ellos tienen diferentes puntos vinculados tanto a los datos abiertos como a los resultados que han obtenido ellos de esos datos para ofrecer servicios de publicidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección. Frase de Rose. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en este aspecto? Aquí vamos a encontrar principalmente 4 tipos de inteligencia artificial. El primero son las máquinas reactivas. Las máquinas reactivas son computadores que están diseñadas para, de acuerdo con patrones específicos, reaccionar. En este caso, pues traemos a colación la computadora Deep Blue, que es una máquina fabricada por IBM y que derrotó a Garry Kasparov en 1997 jugando al ajedrez. Básicamente, esta máquina lo que hacía era analizar múltiples jugadas posibles de acuerdo a un patrón definido por el jugador y seleccionar la mejor combinación de movimientos posibles en este caso para presentar una respuesta. Entonces, como tal, estas máquinas sencillamente ofrecen una reacción frente a una acción previa. En segundo lugar, tenemos las máquinas con memoria limitada. Y bueno, particularmente estas son máquinas como por ejemplo los autos autónomos o máquinas que están preparadas para tener un poco en cuenta lo que son memorias precargadas, como por ejemplo mapas, indicaciones particulares y tomar decisiones frente a eso. Entonces los autos autónomos pueden, por ejemplo, seguir un recorrido de una carretera que tienen trazada en su memoria, pero también están diseñados para reaccionar frente, por ejemplo, a algún elemento que se interponga en su camino. Entonces, por decir algo, viene un mapa, tiene ya incluido un auto autónomo, tiene incluido en su sistema GPS
una ruta específica, pero también tiene sistemas integrados que le permiten definir, por ejemplo, que no haya un animal atravesado en la carretera, que tenga un automóvil a una cierta distancia específica y que le indique que debe reducir su velocidad o que pueda aumentar la velocidad de acuerdo con las condiciones particulares del terreno, del clima y bueno, demás. En tercer lugar, tenemos las máquinas que tienen una teoría de mente, y es que empiezan de cierta forma a pensar autónomamente. Es decir, que ya no solamente se basan en la información que tengan de pasado, que tengan almacenada en su memoria, ni en la reacción, sino que empiezan a gestionar información de una forma mucho más compleja y mucho más similar a lo que es la mente humana. Y finalmente tenemos el tipo de inteligencia artificial, que son las máquinas con conciencia propia, que prácticamente podrían decirse que son como máquinas lo más cercano a un ser humano. Estas dos últimas tecnologías, que son la tipo 3 y la tipo 4, actualmente se encuentran en desarrollo. Básicamente, quienes son expertos en la materia dicen que cuando se logre desarrollar al 100% la tecnología tipo 4 de inteligencia artificial, del autoconocimiento, pues básicamente llegaríamos a un punto donde las máquinas y humanos podrían ser tomados como iguales. Una aplicación de la inteligencia artificial son los sistemas que permiten llegar a la respuesta frente a comandos de voz, como el Amazon Echo, el Google Home, Siri e incluso Cortana. Estos sistemas responden a comandos de voz del usuario, que cada vez son mucho más complejos. Anteriormente era un lenguaje mucho más contextual, que era como haz esto, mira esto. Ahora los sistemas de inteligencia artificial permiten que la comunicación entre el humano y el dispositivo como Amazon Echo o Alexa sea mucho más fluida y que pueda llegar a responder preguntas complejas como qué tal está el clima hoy, qué ropa debería ponerme, y puede llegar a consultar el estado del tráfico y bueno, diversas acciones de una forma mucho más natural en una comunicación que sería casi humano con otro humano. Finalmente tenemos la aplicación de los datos convergentes en la inteligencia de negocios. Business Intelligence es la habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. Esta es una definición bastante interesante de Synexus. Ahora, ¿en qué consiste la inteligencia de negocios? Básicamente son estos pasos. En primer lugar, las empresas obtienen datos operacionales a través de sus plataformas de captura de información interna, donde están sus procesos de gestión, sus procesos de facturación, sus procesos de integración con los clientes. Tenemos por otro lado lo que son los sistemas de gestión de relación con los clientes, las aplicaciones propias desarrolladas y las bases de datos que han desarrollado a través de toda su existencia. Esa es como la base de la información. Luego tenemos los sistemas de soporte a la decisión, que son todos esos paneles de control que integran todas las fuentes de datos operacionales y permiten visualizar la información para tomar decisiones, para llegar a la presentación de los cuadros de mando integral, que es donde se muestran ya los datos tratados, modificados, analizados y llegan a el usuario final, que realmente lo que le interesa saber son resultados y no el proceso que tuvo que seguir la información para llegar hasta allí. Bueno, esto ha sido lo que es correspondiente al trayecto 2, referente a datos convergentes, y cómo toda esa información que nos llega podemos convertirla en información de valor para el desarrollo de nuevos productos, de nuevas estrategias y pues facilitar la toma de decisiones en publicidad digital. Bueno, muchas gracias por haber visto este video y seguimos trabajando y seguimos aprendiendo este interesante mundo de lo que es convergencia digital y particularmente en este caso de lo que es el uso de datos convergentes.